del mes, ya pasamos el Día del Maestro, vamos a hablar acerca justamente de esta reforma educativa que se decretó, ya entró en vigencia a partir del día de hoy, publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma educativa que ha tenido muchos pormenores y muchos mayores también de esta cuestión de esta reforma constitucional. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero presentarles el día de hoy a nuestros compañeros que están aquí, una mesa de puros caballeros. Joaquín, ¿cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal, Bernardino? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Hace rato que no te veía, ¿no andabas de viaje, no? No, para nada. No, aquí para estamos. nada, ¿no? Sí, hace rato que no te defendiendo la patria, aquí estamos. Eso es, Como así debe debe ser. ser. Rato vamos a hablar, ¿no? Y gracias por lo de caballeros. De caballeros, claro, sí, es una mesa, aquí estamos, ¿no? En la mesa de caballeros, así debe ser. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Saludarte. tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos en el Club de Toby. En el Club de Toby, ¿no? Efectivamente, aquí estamos y también saludamos a Hugo González. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, todo bien, gracias. Vamos a hablar Buenas tardes también a todos. acerca de cuestiones de tecnología, ¿no? De internet y todo de esto, internet, ¿no? así es. Muy bien, pues bueno, pues ahí está esta reforma educativa ya, en el Diario Oficial de la Federación se publica esta reforma educativa en donde aún todavía faltan leyes secundarias para que se reglamente completamente la reforma educativa, en donde justamente pues ya la reforma dice que pues las evaluaciones no se van a llevar a cabo, ¿no? En este cuestionamiento, en este planteamiento. A partir de hoy, ¿no? A partir de hoy, pero también hay que decir algo y déjame comentar algo que se me está olvidando, lo importantísimo, sobre todo por temas de salud, que es la contingencia que hay y que ha habido en estos días, y pues hoy y mañana se han suspendido también las clases en la UNAM, por ejemplo, en la UAM, en el Instituto Politécnico Nacional, y pues bueno, vamos a ver qué otros lugares también se van a suspender las actividades, y sobre todo pues para prevenir temas de enfermedades, sobre todo de salud en esta parte. Pues, hablando de esto, de la educación, hablando de la Secretaría de Educación Pública y de la reforma educativa, justamente pues estas evaluaciones magisteriales no se van a aplicar ya en este momento, se requieren leyes secundarias, el Congreso está ya pues trabajando, me supongo, en estas leyes secundarias que se tienen que aplicar. Lo cierto es que también esta reforma educativa, Joaquín, dice que entre 120 días, por ejemplo, se tendrán que ir elaborando, a más tardar, se tendrán que ya estar publicadas las leyes reglamentarias respecto al tema de la educación. Pues mira, mientras eso sucede, ayer los opositores a la reforma educativa pues demostraron que ni la contingencia ambiental ni las condiciones climatológicas de la Ciudad de México impidió que salieran a armar un caos vial y a demostrar su oposición a todo esto, y claramente dieron cátedra de cómo exponer a los propios maestros a una contingencia de este tamaño, ¿no? Incluso los vemos con sus cubrebocas y con un camión que además no circulaba el día de ayer. Entonces, si esa es la oposición, ¿no? Sí, exactamente, dieron cátedra de lo que no se debe hacer. Entonces, sí ha generado mucha controversia esta reforma, sí ha hecho mucho ruido, pero bueno, al final del día, la reforma del expresidente Peña Nieto queda muerta, y ahora queda muerta en términos políticos, en términos de comunicación, en términos de lo que manifiesta este gobierno, porque para efectos prácticos, como dijo Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, no quedaría ni una coma. Pues yo de creo que la las reforma reformas les dieron anterior. nada más una pintadita. Una pintadita, sí. ¿No? O sea lo que sea, la de Peña Nieto, por lo menos en términos pragmáticos, ya no está vigente. Pues sí, fíjate que dentro de esta reforma y lo que dice los programas, que es cuál es el contenido de conocimiento de los programas que se van a implementar nuevamente, por ejemplo, son la enseñanza de las matemáticas. Pues eso hasta ahora sabemos bien que se están enseñando, ¿no? En este caso, no sé si bien o mal, pero se están dándole el curso de matemáticas. Vamos a ver los programas cómo se van incorporando. Por ejemplo, lo que es la historia también se va a tener que incorporar en los nuevos programas. La geografía. Habrá que leer qué tipo de historia. ¿Qué tipo de historia también? ¿Qué tipo de historia van a implementar? O sea, ¿cuál va a ser parte de la información, de la investigación, del conocimiento que se va a difundirles a los niños de este país en cuanto a la historia que hemos tenido también en nuestro país, por ejemplo? También otra de las materias, digamos, que van a estar incluidas en los programas es el civismo, la filosofía, la tecnología y la innovación. Este es un tema que a mí en lo personal también me preocupa, la tecnología y la innovación, porque si vemos parte de esta nueva programa de austeridad, de política de austeridad, pues hasta donde yo no sé, y aquí le preguntamos al especialista Hugo, si hay suficiente presupuesto, va a haber suficiente presupuesto para la tecnología y la innovación, porque en la reforma educativa te habla de este Van a revivir en Ciclomedia, ¿no? Lo que algo parecido, sí, Sí, pues realmente sí, algo parecido. Hasta donde yo entiendo, hay ya
no solo esfuerzos públicos, sino también privados, de hacer un nuevo modelo educativo más basados en la investigación a través de las tecnologías. Es decir, el maestro ya no va a ser el todólogo, el que va a saber todo, sino más bien va a inculcar en los niños la investigación y el uso de herramientas tecnológicas para averiguar. Pero va a requerir también presupuesto y dinero. ¿Dónde va a salir? ¿No? No, Porque para implementar la tecnología, ¿de dónde vas a sacar los programas, la información? Es decir, Más la que eso, computadora, ¿no? El, No el lo sé. aparato donde vas a recibir la información. Finalmente, el uso de la banda ancha, pues eso es, y el espectro es del Estado mexicano. Sí. El punto es cómo te conectas desde lo más recóndito de la Sierra de Oaxaca, o desde Guerrero, o desde algún lugar remoto, ¿no? Ahí viene la Digo, facilidad, la la interconectividad es fascinación. lo de menos, ¿no? La fascinación de que tengamos un ente público que dé telecomunicaciones en todo el país. Digo, a ver si ese A ver si es cierto, pero ¿cuánto va a tardar esto, Hugo? ¿O Sí, cuánto crees que ¿del tarde ente esto? público? Sí, el ente público que dé internet Mira, a todos los rincones del país. Yo creo que si realmente empiezan este año, a lo mejor para el cuarto o quinto ya lo veríamos. Pero hay quienes dicen que no necesariamente se necesita hacer eso, sino con que los concesionarios de telecomunicaciones cumplan con lo que se han comprometido, las obligaciones sociales, ya con eso se conecta bien al país. Pero supone que la fibra ya la tiene CFE por Pero es todo que el hay país, lugares ¿no? que no llega ni fibra. Es decir, muchos lugares de este país, el único modo de comunicar es por satélite. Sí. Entonces, si tú pudieras montar 300,000 puntos de interconexión que hacen falta para lograr efectivamente que la señal llegue a todos lados, bueno, pues eso sí estaría en manos del Estado mexicano. Pues sí, pero es a un tiempo muy largo, ¿no? Un plazo muy largo, No. creo yo, porque además el niño que va a recibir la tecnología, la información, requiere pues una computadora o por lo menos una tablet, ¿no? Para poderla tener y manejar, creo yo, ¿no? ¿Y No de dónde vas? compliques las cosas, ¿verdad? No, digo, pues, Bueno, pero es que la verdad, entonces, ¿qué la vas a recibir? ¿Quieres volar antes de correr? No, pues es que ese es Primero el que haya complemento, señales. ¿no? De la tecnología. al Yo lo menos. que entiendo es nada más sentar las bases para que sea en el futuro ese tipo de educación más tecnológica, pero no le veo, al corto plazo, en primeros 2 años, no le veo así gran oportunidad de que sea. Pero nos va a rebasar por Bueno, completo, eso sí. Hugo, Pero esto, ¿no? ahí más bien viene la parte de la iniciativa privada, porque hay muchos proyectos, incluso un proyecto que tiene la SEP que fue piloto, que se llama Aprende 2.0, que fue muy exitoso, pero el problema es que es un piloto con casi 2,000 escuelas, entonces no sabemos si le van a dar seguimiento o no, pero de que hay esfuerzos y hay proyectos y planes, sí hay muchos de educación educativa a distancia, y tecnológica, sí hay varios. Sí, en algunos lugares sí hay la educación a distancia. Tú te sientas en una computadora enfrente como maestro y impartes la educación y el otro la recibe. Pero para eso también es tecnología, o sea, se requiere esa conectividad, se requieren esas computadoras, se requiere un programa para que puedas, obviamente, tener interconexión con las personas, no solamente por Skype. ¿no? El Como principal se puede hacer. problema de esos programas y proyectos ha sido más bien la educación del maestro. Ese es donde ha llegado el mayor problema. Los maestros no tienen todavía esa cultura y esa capacitación para ayudarle a los niños, porque a veces muchos aprenden más de los niños que los maestros. Y ahora esta Maestros reforma sexuales. ya no contempla ningún tipo de evaluación. No, ya Incluso no. Pero sí capacitación, ¿no? Sí, es parte de la sí. capacitación. sí, Capacitación y evaluación no, pero ¿cómo sabes si la capacitación sirvió si no los vas a evaluar? Es decir, yo te capacito, ok, ya fuiste a una capacitación. ¿Cómo voy a saber realmente que lo aprendiste? Pues tienes que, de alguna Confiar. forma, tienes que establecer un programa de transmisión de conocimiento. Vamos a pensar que no sea coercitivo, que no sea punitivo, pero sí que sepas que la persona que está dando las clases que está dando, pues tiene la capacidad y el conocimiento para ello. Pero sin evaluación, ¿cómo lo haces? Por eso, tiene que haber un mecanismo que veas que la transmisión del conocimiento se dio. Hasta donde yo Llámale entiendo, como le llames. donde yo me quedé, a lo mejor me equivoco, es que sí hay evaluación, pero ya no es una evaluación punitiva, Claro. sino es una evaluación formativa, es decir, Claro. que el profesor va a estar en constante evaluación para mejorar sus Pues es capacidades. que regresamos al mismo esquema anterior, porque, Un poquito. porque el anterior era un examen, 2 exámenes, 3 exámenes, le reprobabas y al reprobar el tercero te incorporaban al área. Ahora, no sé qué. O sea, no te eso va a corrían, ayudar al tenías profesor. trabajo, sigas Mira, teniendo trabajo. eso va a ayudar al profesor a terminar o aprender, aunque sea en 15 años y acabar una carrera. Como hay algunos ejemplos Es por que ahí, ¿no? esto, y lo voy a leer textualmente, dice, queda suspendida
cualquier evaluación y será la propia SEP la que provea las medidas necesarias para cumplir con los procesos derivados del servicio profesional docente. Sí, justamente esas medidas van a tener que venir en las leyes secundarias, o sea, ¿qué medidas se van a tomar para que el profesor sea capacitado y sea evaluado, ¿y se prevé un segundo idioma? Constantemente? Sí, bueno, está hablando de lenguas extranjeras, está hablando de lenguas indígenas, por ejemplo, se está hablando de la educación física, está hablando de la educación del deporte, por ejemplo, ¿no? Ahora sí vamos a las Olimpiadas, ¿bien? Pues digo, es que ese es otro de los... Bueno, incluso está incluyendo temas de alimentación y del cuidado del medio ambiente. Bueno, hablando del cuidado del medio ambiente justamente en estos días, ¿no? Que estos Pero días bueno, no ha sido en fin, no, ahí está la reforma educativa, son muchos temas. Digamos que es un leyes, buen documento. Es un buen documento, reforma constitucional. Ahora vendrán las leyes ver si es secundarias. tridimensional, ¿no? Y también se decía que se iban a tomar todas las peticiones de la coordinadora y el sindicato seguramente en estas reformas. Y ojalá ya no secundarias. marchen en estas condiciones. Pues ojalá no, por les la va a salud hacer de daño. todos, les va a hacer daño. Aquí estamos en el programa de Eduardo Ruiz Gili, regresamos, vamos a un corte, no se vayan.